como se comentó en el video tutorial de la configuración, FolioPress tiene la capacidad de poder programar ediciones. Esto implica tener un poco de orden en cuanto a una coordinación interna dentro de la redacción en cuanto a qué hora vamos a poner las noticias, a qué hora se abren las noticias que pongamos hoy, mañana, a qué hora se van a abrir, todo el mundo tenga claro a qué hora se van a abrir las noticias y seguir ciertas pautas. La forma resultado de esto sería que mañana a una hora concreta todas las noticias que hubiéramos puesto hoy se abrieran y el visitante que entrara a partir de esa hora viera todo un digital cambiado. Recuerda que también puedes programar las portadas, de manera que de forma automática todo digital a una hora concreta puede cambiar la maquetación, puede cambiar la noticia, el contenido y todo lo que las noticias que van a visitar los lectores. Vale, para ello vamos al panel de control y tenemos que tener claro que en configuración bajamos hasta la programación de noticias, vale, programar ediciones, lo tenemos que poner en sí e indicarle al programa una hora a la hora que queremos. Aquí está marcado cada media hora para evitar los minutos intermedios, para hacerlo más exacto, digamos. No puedes meter la hora directamente, sino que tienes que elegir una de estas. Esto es todo el día, partido cada media hora. A la 1, 1:30, 2, 2:30, 3, 3:30, así las 24 horas del día, ¿vale? Y puedes elegir pues la hora que quieras. Vale, en este caso hemos puesto las 3:30, vamos a ponerlo a una hora ahora mismo que serían las 18 horas, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Y le indicas si quieres programar las portadas. Esto lo voy a dejar en no, porque esto se ve en un video tutorial más extensamente, es un pelín más complejo, y como ahora no vamos a ver las portadas, pues lo voy a dejar en no. Solamente estoy programando la edición. Hay que recordar que siempre que se cambia algo en configuración, siempre que se cambie algo en este panel de configuración, hay que salir del panel y volver a entrar. Vale. Yo he cortado un momento el video tutorial y he salido y entrado. Y ya estoy aquí con mi programación de noticias activada. Vale, entonces voy a seguir trabajando sobre la misma noticia que antes estábamos viendo, ya estamos trabajando con ella en los videotutoriales. Y entonces hay que tener claro, todas las personas de redacción tienen que tener claro a qué hora se abre la publicación. En este caso hemos configurado a las 18 horas, voy a confirmarlo, miro aquí para confirmarlo, a las 18 horas. Vale, entonces yo sé que mis noticias que escriba hoy, que yo ponga futuras, se van a abrir mañana después de las 18 horas y un segundo. Vale, entonces sabiendo esto, cuando yo le pongo a la noticia fecha y hora de creación, le tengo que indicar una fecha. En este caso esta se hizo el 28, hoy es día 1, ¿vale? Si pongo hoy ahora me pone la fecha 1/9. Entonces, ¿por qué tengo que saber yo la fecha de apertura de la noticia mañana? Porque si yo pongo una hora después, es decir, una hora después de la fecha de apertura, estoy todavía posponiendo más la apertura de la noticia. Entonces podríamos decir, vale, si yo pongo una fecha futura que supera a la fecha de apertura marcada en la edición programada, ¿para qué me hace falta utilizar la edición programada? ¿Por qué voy a usar la edición programada si yo ya puedo poner noticias futuras que se abren mañana a una hora que yo diga o pasado mañana a una hora que yo diga y en suma a la fecha y hora que yo indique aquí en esta caja? Puedo indicarle una fecha y una hora, fíjate, el día 10 de septiembre a las 6:15, por ejemplo, le estoy indicando aquí, y esta noticia efectivamente se abriría el 10 de septiembre a las 17:45. Antes nadie la va a ver, no se puede ver porque es una noticia futura. Pues el sentido de las ediciones es que el sentido de las ediciones es que las noticias se abran todas al mismo tiempo. Pero para eso tengo que saber a qué hora es la edición, que en este caso son las 18 horas, y a qué hora y poner mi noticia a una hora anterior a esa hora de apertura de edición.
Es decir, esta noticia, si tuviéramos el programador de noticias, no se abriría el día 10 a las 17:45. Se abriría el día 10, si yo tuviera el programador tal cual lo he programado aquí, a las 18 horas, se abriría el día 10 a las 18 horas. Pero si pongo la noticia, o sea, se abriría el día 10 a las 18 horas junto con todas las noticias que haya con la hora anterior, o sea, con el mismo día 10, con la hora anterior a las 18 horas. Pero bien, si yo esta noticia, en vez de poner a las 17:45 o una hora anterior a las 18 horas, le pongo una hora posterior a las 18 horas, por ejemplo a las 7, esta noticia, concretamente esta, aunque todas las demás se abrieran a las 18 horas, esta no se abriría hasta las 19 horas, se abriría después, puesto que supera la hora marcada en la programación que hemos dicho, en la programación de edición. Entonces la idea es que si vamos a programar la edición y queremos que se abran todas las noticias de una edición a una hora, tenemos que ponerle aquí una hora anterior, a la hora que haya fijada como de apertura de la edición. Y si queremos hacer noticias futuras que se vayan abriendo a la hora que les toque, pero que en horas futuras, pues podemos marcar libremente una hora después de la hora marcada de edición, aunque en ese caso tendría más sentido no activar la programación de ediciones, o bien activarla a las 00, y que podríamos ir subiendo las noticias durante todo el día, y poniéndole horas futuras, dentro de una hora, dentro de 2 horas, y se vayan abriendo por 6 horas. Pero si queremos hacer ediciones, esta es la forma: marcar una hora, ponerle la hora de las noticias en el día que sea que queramos, mañana, pues mañana, pero ponerle la hora antes de la hora de apertura, y a la hora que llegue se abrirán todas las noticias que hayamos escrito. Hay que tener cuidado con esto porque a veces puede crear confusiones. Podemos hacer noticias que creemos que están abiertas y luego tienen la hora puesta y no se abren porque se van a abrir mañana. Hay que llevar cierto orden con esto y tener claro la configuración que uno tiene puesta en FolioPress, ¿vale? Pero es una forma muy sencilla de programar ediciones y de hacer noticias futuras. Añado como bonus que hay que fijarse en dejar la noticia publicada. Hay que dejar publicar en sí la noticia abierta al público. Aunque sea noticia futura, si la dejamos en no, ella sola no se va a abrir. Hay que marcarla expresamente como sí, noticia abierta al público, aunque sea una noticia futura que todavía no se ve hasta la hora que le corresponda por la programación o por la hora que hayamos puesto en la hora de la noticia.